Asunto, muchas gracias. Visita de la Fiscalía. Señor Fiscal General, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Gustavo. Un abrazo para usted y para todo su equipo de trabajo el día de hoy. No sé si decirle, fiscal Barbosa, buenos días, buenas tardes. ¿Dónde está usted? ¿Qué anda haciendo? Estoy acá en Ámsterdam, en Holanda, porque estábamos entregando el balance final a la Corte Penal Internacional de lo que hicimos durante estos 4 años del trabajo con la JEP y posteriormente unas reuniones con la Fiscalía holandesa y en torno a un acuerdo para poner puntos de contacto fiscales en ambos lados de los casos de narcotráfico, Gustavo, porque pues esto está inundado de coca colombiana que entra por el puerto de Rotterdam. O sea, estamos exportando no la vida, sino la coca. Caramba, fiscal, bueno, tenemos mucho tema que tiene que ver con la actividad de la Fiscalía. Si le parece, fiscal, estábamos conversando al comienzo del programa conversábamos sobre las revelaciones del secretario de Transparencia, el secretario Idárraga, sobre los que considera su despacho personas inhabilitadas para presentarse elecciones, las críticas que se hicieron por haberlo revelado públicamente tan pronto antes de elecciones y no haber preferido que quedara en el escenario del Consejo Nacional Electoral. La Procuraduría ya puso lupa porque piensa que puede haber participación en política y toca por el lado de la Fiscalía por las investigaciones a estas personas eventualmente, ¿o no? Pues mire, yo sobre lo que ha venido presentando este secretario Idárraga, uno podría decir lo siguiente. Yo creo, Gustavo, que es muy importante que los funcionarios conozcan cuáles son sus competencias y los límites que tienen sus competencias. Esto lo dijo ayer incluso el ministro del Interior, o lo dijo hace 2 días el ministro del Interior, ya lo había dicho Marta Lucía Zamora cuando este funcionario de forma, digamos, equivocada, torpe, salió a enjuiciar casi a los fiscales y a los jueces diciendo que había un 99%, 98% de corrupción en Colombia, sin además medir las estadísticas y entender cómo funciona el sistema jurídico en Colombia. Yo creo que aquí más bien lo que él debería tomar nota es lo siguiente. Nosotros tenemos hoy más o menos 400 funcionarios de Policía Judicial, Fiscalía, para los temas, toda la estrategia anticorrupción del país. Desde que llegó este gobierno nos quitaron toda la Policía Judicial de la DIJÍN y de la SIJÍN y no tenemos Policía Judicial para la estrategia de corrupción, es decir, está casi que promoviéndose la corrupción desde el mismo Ejecutivo con una policía que nos quitó la Policía Judicial de DIJÍN y SIJÍN que estaba trabajando en las estrategias, y eso sí me parece muy grave y debería anunciarlo el secretario de la Transparencia de este gobierno, porque lo que a mí me sorprende es que todos los días salen con nuevas doctrinas y con nuevos informes, pero no dejan a las instituciones actuar o enjuician a las instituciones porque el objetivo es casi que acabar a los fiscales, a los jueces y a las diferentes instituciones con el propósito, me imagino, de refundar el país a través de nuevas instituciones que se van a tratar de introducir en el tiempo que queda. Señor fiscal, el funcionario Andrés Idárraga se está extralimitando en sus funciones cuando habla de las inhabilidades para las elecciones. Yo creo que se está extralimitando cuando está hablando de una serie de resultados que solamente lo pueden dar las instituciones competentes. Usted no puede decir quién es responsable penalmente, ni quién es responsable de un delito, ni quién es inhabilitado o no inhabilitado, sino debe ser las instituciones competentes las que lo deben hacer. No debe ser un funcionario cuyas competencias no están en ningún manual ni en ninguna además. De hecho, si usted revisa lo que él hace o lo que hace esa oficina, es una oficina casi accesoria dentro del Palacio de Nariño y no tiene ninguna función. Me parece además que está suplantando la función del presidente de la República, porque el presidente de la República tiene la posibilidad de hacer algunas reflexiones de ese tenor, pero cuando sale un funcionario de ese nivel a hacer esas reflexiones, pues está poniendo en entredicho la misma función del ministro del Interior, del ministro de Justicia, de los diferentes cabezas que deberían ser quienes interlocutan con las entidades de control y con la Fiscalía como rama judicial del Poder Público. Señor Fiscal General, ya que menciona usted el hecho de que le han quitado gran número de efectivos de Policía Judicial destinados a vigilancia, control, sobre todo en temas electorales, acabo de acordarme que hablamos aquí con el senador Iván Cepeda y dijo que le iba a interponer un derecho de petición
para saber qué tanto ha crecido la planta de la Fiscalía y otro para que usted conteste si quiere ser presidente de la República o no. ¿Va a contestar los dos derechos? Pues yo siempre contesto los derechos de petición. Digamos, hay unos que se competen a lo que hace la Fiscalía General de la Nación, y debo decir lo siguiente: dentro de lo que el senador Cepeda pregunta, pues él lo que tiene que hacer es más bien averigüe él mismo cuáles son los proyectos de ley que se aprobaron en este cuatrenio, que fueron los que crearon 2 unidades o 3 unidades de la Fiscalía General de la Nación que están en funcionamiento. Y al mismo tiempo, pues esa es la supuesta planta que se creó en la Fiscalía General de la Nación. 2, yo no nombro personas en la Fiscalía General de la Nación. Ahí hay unos mecanismos de escogencia de hojas de vida. Y sobre el otro punto, pues yo lo que me preocupo es por terminar bien mi gestión como fiscal general de la Nación. Me quedan 3 meses y medio, tratar de culminar los diferentes temas que están pendientes, y que esperamos antes de 2 meses ya tener más o menos listos, más allá de preguntas que no tienen nada que ver con mi función como fiscal general de la Nación. Señor fiscal, yo quiero preguntarle por otro caso, el caso de la chuzada Samarel Bismesa, la niñera de Laura Sarabia. El proceso iba hasta donde tuvimos conocimiento en imputaciones de cargo a los policías que ejecutaron las órdenes de las chuzadas, pero nada se sabe de quiénes dieron esas órdenes de chuzar a las trabajadoras de Laura Sarabia. ¿En qué va eso? ¿Cuándo tendremos noticias? Antes de que yo me vaya, que ya es pronto, porque son 3 meses y medio, esperamos antes de la vacancia judicial, en 12, 13 de diciembre, ya tener algunos resultados sobre ese tema, y hoy, por supuesto, pues seguirán las indagaciones más allá de mi periodo en lo que corresponda. Es decir, aquí habrán unas decisiones que entiendo van a ser tomadas por los fiscales o el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que tiene esos casos. Y posteriormente, si continúan, me imagino, las indagaciones, pues serán esos mismos funcionarios los que continuarán haciendo eso después de que yo salga de la Fiscalía. Pero esos son procesos que tienen un tiempo y por supuesto que nosotros lo hemos hecho con mucho rigor. Ya se tomaron unas decisiones, como dice usted, en la primera fase, en donde hay unos policías que interceptaron ilegalmente a unas personas. Esas personas hoy fueron imputadas y tienen medida de aseguramiento en centro carcelario. Es decir, que la Fiscalía hizo bien su papel, pudo presentar los argumentos y las inferencias razonables, y eso pues denota pues un trabajo serio del ente acusador. Señor fiscal, otro de los casos más mediáticos, obviamente sabe usted, de los últimos meses en Colombia, pues es el caso del hijo del presidente Gustavo Petro, de Nicolás Petro, que iba a ser una aproximación a la Fiscalía, finalmente nunca firmó ese acuerdo de colaboración y ahora está denunciando al fiscal Mario Burgos diciendo que ustedes filtraron lo que se publicó en la revista Semana. Ese caso, en este punto, ¿en qué está? Ese caso ya va para audiencia preparatoria en la etapa de juzgamiento, o sea que ya estamos en un escenario en donde la Fiscalía es parte, y pues seguramente tendremos la audiencia preparatoria antes de terminar mi gestión. Señor fiscal general, ayer nuestros colegas de Caracol Noticias revelaron algo aterrador. En el caso del clan Génico, de la señora Cielo Génico, al parecer un magistrado que se llama Francisco Farfán, de instrucción de la Corte, ordenó interceptar teléfonos de ellos, pero luego les mandó decir que cuidado que no hablaran mucho porque estaban interceptados los teléfonos. ¿En qué va todo este asunto de Cielo Génico? Pues mire, la información que yo tengo, Gustavo, es que un fiscal expidió la orden de captura. Esto se hizo bajo ley 600. En esa ley es posible que el fiscal expida órdenes de captura, y se la entregó a investigadores del CTI. Estos se la enviaron a la central de la Policía Nacional. Es decir, un grupo muy grande de personas sabían de esa orden de captura para el registro en base de datos, y posteriormente empezó la búsqueda por parte de la Fiscalía. Hay que ver exactamente, pues nosotros continuamos con todas las labores de verificación y de ubicación de esta persona, y por supuesto, si existen todos esos elementos que empiezan a surgir, pues obviamente será la entidad, la Fiscalía, o en su caso de aforados, otras entidades los que tendrán que encargarse de esa investigación. Por lo pronto,
para nosotros es una prioridad la captura de esa persona. Señor fiscal, yo le quiero preguntar por otro caso al que le hemos hecho seguimiento aquí en 6 AM, la compra de los aviones por parte de la policía, en la que termina vendiendo unas empresas de Arauca que son de papel y que inclusive uno de los aviones ni siquiera se pudo entregar porque no vuela. La fiscalía, ¿cómo va en ese proceso? ¿Se abrió indagación? Bueno, en esos casos, tanto ese caso como lo que generó, recuerdan ustedes, unas declaraciones periodísticas de un ex viceministro de Defensa, está en este momento en indagación en la Fiscalía. Sé que hay actos de investigación, sé que ha habido algunas declaraciones, algunos interrogatorios, se está analizando la documentación, porque estos temas no solamente dependen de una prueba testimonial o un elemento probatorio testimonial, sino también de elementos que tienen que ver con la técnica y con análisis de documentos. Entonces, entiendo que hay un equipo ya de la Fiscalía General en la Unidad de Fiscales ante la Corte que está conociendo estos asuntos para determinar si existe o no existe mérito para que la Fiscalía pueda lograr algún tipo de imputación en estos casos. Señor fiscal, la terna enviada por el presidente, que es solamente de mujeres, ¿es constitucional? Porque hay un magistrado de la Corte Suprema que dice que no, que ahí falta un hombre. Bueno, yo respeto profundamente las posturas que tengan algunos magistrados. A mí lo que me interesa es que el proceso de elección del fiscal general de la Nación se pueda realizar tranquilamente, pueda haber esa transición. Nosotros creo que lo que más le interesa a un fiscal y a uno ya abandonando estos cargos es que se pueda presentar con claridad, digamos, este proceso, que se dé con agilidad. Es el mensaje que yo he transmitido. Sobre si hay 3 mujeres o deben estar 2 hombres o una mujer o lo que sea, pues deben ser la justicia la encargada de determinarlo. Creería yo que son 3 mujeres competentes. Mientras se produce selección, estará al frente de la Fiscalía, una vez yo salga, la doctora Marta Mancera, que lleva 30 años en la entidad, que ha trabajado con 7 fiscales generales, o que ha estado al frente de diferentes investigaciones, que ha garantizado en estos 4 años que la misionalidad de la entidad funcione adecuadamente, y que puede tranquilamente entonces estar lista a digamos, estar al frente de la entidad mientras se produce la elección en la Corte Suprema, pero esperamos que fluya rápidamente esa decisión. No me meto mucho en el asunto, pero ¿ha recibido algún tipo de cuestionamientos que le molesten en el escenario público la vicefiscal Mancera? Bueno, es que, a ver, hay una cosa que es importante hacerlo acá, y es que yo he entendido que hay varios sectores, o hay un par de sectores preocupados porque la doctora Mancera se quede al frente de la Fiscalía. Hay información que nos ha llegado, ha empezado a surgir por derechos de petición. Entonces, un poco la preocupación que yo siento es como sienten que la Fiscalía General de la Nación o la doctora Mancera va a estar un tiempo al frente de la entidad, entonces quieren a toda costa tratar ahora de volverla mafiosa o de volverla narcotraficante o de convertirla en una delincuente, y es algo que yo no voy a permitir, porque pues es que, a ver, llevamos 4 años trabajando y ahora ante la preocupación que tienen algunas personas de que se quede la doctora Mancera, entonces van a empezar a crear o a utilizar refritos que han venido publicándose en diferentes medios. Por ejemplo, el hecho de que la doctora Mancera haya trabajado en Cali, por ejemplo, se convirtió en un problema para unos sectores en donde andan mostrando, por ejemplo, unas fotografías que la doctora Mancera se tomó hace 10 años o hace 8 años con funcionarios que han sido procesados por esta fiscalía. Es decir, si la doctora Mancera es amiga de funcionarios en Cali, pues esos funcionarios no creo que deban tener una muy buena estima de ella, porque fueron procesados por ejemplo, unos fiscales por esta administración, o que están ahora, han enviado derechos de petición, Gustavo, diciendo que en ese proceso contra esas fiscales presuntamente amigas de la doctora Mancera se perdieron unas pruebas. Entonces, cuando yo indago en la Fiscalía y pregunto a qué se están refiriendo con eso, me dicen hubo varias rupturas procesales y se produjeron antes
de mi llegada a la fiscalía y de la llegada de la doctora Mancera a la fiscalía, a la vicefiscalía, cuando ella incluso trabajaba en la ciudad de Bogotá como directora de la unidad de investigación. Entonces esos refritos los van a tratar de sacar, según lo que me informaron, en el mes de enero y en el mes de febrero para presionar a la Corte Suprema de Justicia para elegir rápido un fiscal. Entonces yo sí quiero decir que pues la doctora Mancera se defenderá, por supuesto, pero yo también defiendo la gestión que ha hecho y no voy a permitir que nadie le vaya a poner una duda encima a una persona que a mi juicio le ha dado mucho a Colombia y le ha ayudado mucho esta administración en los últimos 4 años. Señor fiscal, ya que está hablando de funcionarias, le quiero preguntar por una muy polémica, la fiscal Angélica Monsalve. ¿Qué ha pasado con ese caso? ¿Ella sigue despachando a pesar de tener esta orden de captura vigente en Venezuela? Pues mire, yo como ustedes saben muy bien que en la Fiscalía hay autonomía e independencia. Yo no he entrado nunca en discusión con ninguna fiscal en la Fiscalía General de la Nación por cuenta de que pues yo respeto esas competencias. Esta persona tiene unos derechos en la entidad en términos laborales y por ende hasta que la justicia y en este caso los jueces no tomen alguna decisión, pues no se podrá tomar una decisión administrativa o hasta que la Comisión de Disciplina Judicial tome alguna decisión frente a esta funcionaria, pues se tendrá que esperar esto. Pero como yo no funciono con el hígado ni funciono además con pasiones, yo lo que hago es tranquilamente esperar el desenvolvimiento de los diferentes temas que tengan que ver con esa y con la multiplicidad de fiscales que también están o tienen algún problema en la fiscalía para que se tomen las decisiones pertinentes. Por lo pronto no tengo más comentarios al respecto sobre la señora Monsalve. Señor fiscal, hace unos días la colega María Jimena Duzán publicó una denuncia muy seria que de alguna manera involucraba a la fiscalía. Lo que ella decía en la denuncia, de manera resumida, es que había un iPad que pertenecía al señor Jorge Enrique Pizano, el controller de la Ruta del Sol, posteriormente muerto en estas circunstancias tan extrañas, que el fiscal de la época, Néstor Humberto Martínez, ocultó y que según la defensa de la familia del señor Pizano, incluso se borraron documentos que aparecían en ese iPad que finalmente sí terminó apareciendo en la fiscalía. ¿Usted tiene alguna información sobre la veracidad de esa de eso que se está denunciando que es tan grave? No tengo ninguna información sobre eso. Sé que la Fiscalía General de la Nación estaba solicitando la preclusión de ese caso, pero no tengo mayor información sobre ese particular. Usted sabe que siempre alrededor de las decisiones que se van a tomar a última hora sobre todo preclusiones o archivos, siempre aparecen artículos periodísticos y aparecen críticas alrededor de eso. Pues si existe algún elemento de esa naturaleza, me imagino que se tendrá en cuenta por parte de la defensa en la audiencia y pues estaremos muy atentos a ver qué es lo que ocurrió. Y preguntaba el tema, me parece interesante porque además son temas que surgieron antes de mi llegada a la Fiscalía General de la Nación, o sea, son los chicharrones que yo tuve que heredar de la anterior administración y que creo yo que han sido pues manejados adecuadamente. Nosotros, más allá de las pasiones, pues los fiscales, que son, vuelvo y repito, autónomos, pues tienen la facultad de llevar esos casos y solicitar la preclusión, y si se busca la preclusión será ante los jueces, será ante un juez, o sea, un juez es el que tendrá que validar esos argumentos, y si existió o no existió, eso es algo que tendrá que validarse en esa audiencia. Señor fiscal, hoy se abre la licitación internacional para la segunda línea del metro y hubo muchas críticas al señalar que la denuncia que salió de la fiscalía, en la que una fiscal de Yopal había encontrado unas interceptaciones en las que se hablaba de presuntas coimas y corrupción en el contrato de la primera línea, pues que no tenía ni pies ni cabeza, que no daban una información muy certera de nombres, de hechos comprobables. ¿Qué sabe usted de eso? ¿En qué se ha avanzado en esa investigación? Pues mire, sobre eso, ¿qué es lo que puedo decir? Si un fiscal en el país, en el marco de su investigación, en el marco de los actos que realiza, encuentra el nombre de un aforado o de alguien que no puede investigar, es su deber compulsar copias para que sea su investigador natural quien investigue eso. Eso fue lo que hizo esa fiscal en Yopal. Compulsó copias para que se investigara
a unas personas que estaban siendo señaladas presuntamente, vagamente, en el marco de eso que estaba escuchando, que se escuchó. Es lo mismo que pasó en el caso del presidente Gustavo Petro, en donde si hay alguien que dice algo de un funcionario con aforamiento, pues rápidamente hay que compulsar, pues los fiscales no pueden investigar ni realizar actos investigativos de aforados. En ese sentido entiendo yo que ya se abocó ese caso por parte de la unidad de fiscales ante la Corte, se remitió también a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, hay que preguntar en qué van ellos también. Nosotros entiendo yo que ya iniciaron unas labores investigativas, por lo pronto esas labores investigativas me imagino que darán cuenta de la identificación de quienes hablaron en esas conversaciones, etcétera, pero no tengo mayor información sobre el particular. Una vez tengamos alguna información precisa, pues se le dará a conocer a la opinión pública. Fiscal, buenos días. Ayer o esta semana, el presidente de la República, con ocasión de la posesión de unos magistrados del Consejo de Estado, dio a conocer unos primeros lineamientos sobre una eventual reforma a la justicia que sería presentada el próximo año por parte del gobierno. Quisiéramos preguntarle su opinión en torno a esa reforma. ¿Qué extensión debe ser o debe tener la misma? ¿Debe afectar principios fundamentales de la Constitución del 91, mirar el tema de jurisdicciones, eventualmente la Fiscalía, o si se requiere debe ser una mini reforma? Pues, doctor Hernando, ahí hay varias cosas. Yo creo que el presidente ha venido presentando, el candidato Gustavo Petro en su momento y el presidente después, ha venido presentando y hablando de una reforma a la justicia. Reforma a la justicia cuyo contenido no conocemos y cuyas ideas tampoco se han concretado en un proyecto de ley o proyecto de acto legislativo. Entonces, por lo pronto estamos hablando otra vez de algunas ideas que él planteó, pero que no llegan a ningún punto y que por ende pues no puedo referirme porque no conozco. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso que debería tener una reforma a la justicia? Yo creo que una reforma a la justicia tiene que tener, son temas adjetivos que agilicen la administración de justicia, que busquen suprimir una cantidad de pasos que han venido afectando la adecuada administración de justicia. Ustedes en la Corporación de Excelencia en la Justicia lo han venido planteando siempre en sus reportes. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el sistema penal? En el sistema penal tenemos una fiscalía muy ágil, demasiado ágil, que ha venido fortaleciéndose con unidades, tecnificándose, remitiendo casos a los jueces rápidamente, y tenemos un sistema legal que hace que cuando salga de la imputación o de la solicitud de medida de aseguramiento, entramos en un letargo profundo y esto terminan estos procesos muchas veces en prescripciones o en vencimiento de términos, y son temas que hay que venir resolviendo. O sea, yo creo que la gran reforma a la justicia es una pequeña y muy delicada reforma a la justicia en términos procesales, pero yo no creo en nada que tenga que ver con principios o con modificación de la Fiscalía General de la Nación o de la manera como se están juzgando a los funcionarios. Yo creo que esas son las grandes discusiones que hacen ahogar las reformas a la justicia. Lo hemos visto en los últimos 20 años, no ha habido grandes éxitos en reformas a la justicia, entonces yo creo que ahí es donde tiene que enfocarse, pero me parece que pues es un propósito importante que se planteen estas reformas. No veo en este momento espíritu en el Congreso para aprobar ninguna reforma a la justicia, pues por lo pronto, pero yo lo que planteo es que una vez se superen esos debates, de los cuales participaremos como ciudadanos muchos, entre ellos yo, y diremos qué es lo que pensamos sobre esas reformas, así no esté ejerciendo el cargo de fiscal general de la Nación, porque pues cuando uno ejerció esta función y esta dignidad, pues tiene la obligación de poder participar democráticamente en cada uno de estos temas en el país. Muy puntualmente, fiscal, ¿cómo está viendo los procesos, los ceses al fuego y los acercamientos muy concretos ya con el Estado Mayor? No, yo no creo mucho en eso, sinceramente. Yo no creo en eso. Yo no creo en esos acercamientos ni en eso que está ocurriendo. Es una decisión del presidente de la República. Nosotros hemos venido colaborando en lo que tenemos que colaborar, suspendiendo las órdenes de captura.
pero yo no veo ninguna intención de querer llegar a ningún punto final en esa negociación. Hay un principio esencial en una democracia, y es que cuando usted cede absolutamente en términos de seguridad y de justicia, usted pierde el Estado de Derecho y pierde la democracia. Eso no es que yo me lo inventé, eso está desde hace 400 años en los textos, desde la misma idea del surgimiento de las repúblicas hasta antes en el antiguo régimen, cuando se perdía el control de la seguridad, cuando se perdía la justicia, se empieza a fracturar el Estado y a generar procesos de anarquía y de caos. Colombia es un país que requiere paz, pero con justicia y con seguridad. Lo que está ocurriendo es que hemos perdido la justicia, hemos perdido la seguridad en diferentes lugares del país. Hoy tenemos 185 órdenes de captura sin ejecutar, entregadas a los funcionarios de policía y de ejército para materializar contra asesinos de líderes sociales, de reincorporados y de familiares de reincorporados. Ahora sí no aparecen las organizaciones no gubernamentales a decir qué pasan con los líderes sociales, no sé dónde están. Todas esas órdenes de captura están, es un trabajo de la Fiscalía, están vigentes. Ayer la Defensoría del Pueblo señaló que había 377 acciones violentas en el territorio. En los 2 últimos meses, en términos de violencia electoral, 173. Ha habido 63 policías y soldados y oficiales asesinados del ejército en el último año, 34 civiles que han muerto, 169 atentados terroristas. Entonces, si esta es la paz total y si esta es la tranquilidad pública y lo que implican esos ceses, pues entonces yo estoy verdaderamente en otro planeta, porque lo que estamos viendo es un desmantelamiento paulatino del Estado de Derecho, y ojalá se pueda recuperar el ejército, la fuerza pública, la policía y el orden público en lugares como el Cauca, donde hoy ni siquiera rige el Estado de Derecho. Señor fiscal, una inquietud final que tiene que ver algo con esto, aunque pareciera ser del plano internacional. Y digo que tiene que ver mucho con esto porque nos ayuda a definir quién es o no terrorista, y por supuesto en ese sentido si se puede dialogar o si se puede negociar o si se puede tener un acercamiento. Por eso quiero preguntarle su opinión sobre la negativa del presidente a referirse al grupo Hamas como terrorista. No, Hamas es un grupo terrorista, sin ninguna duda. Esos grupos son terroristas y están definidos como terroristas, como Hezbollah y como otros más. Es más, están definidos por las diferentes organizaciones que han ya considerado esos grupos como grupos que fracturan, que rompen, que destruyen los territorios. Entonces, aquí más allá de justificar el terrorismo, lo que hay que decir es que hay que promover que ojalá pues no haya más víctimas, ojalá no haya más sangre en esa región, y más allá de preocuparnos por la Franja de Gaza, Hezbollah, Cisjordania, todo eso, más bien yo llamo la atención a las autoridades para que nos preocupemos por el Cauca, por Arauca, por Putumayo, por Amazonas, por Bogotá. La gente está sacudida por la violencia, por Medellín, por Cali, por el Bajo Cauca, por el Urabá antioqueño. Me preocupa más todos esos territorios que lo que pasa en la Franja de Gaza, sinceramente. Señor fiscal Francisco Barbosa, como siempre, muchas gracias por su tiempo para la audiencia de Caracol Radio, y ojalá podamos seguir conversando de estos temas, sobre todo ahora en este candente periodo electoral. Buen día para usted, fiscal. Bueno, buen día para todos. Un abrazo, querido Gustavo. Hasta luego.